Una curiosidad antes de empezar, al inicio de la película, cuando Forrest narra por qué tiene ese nombre y dice que un familiar de parte de su madre se llamaba así, que vemos que se trata de no solo un miembro, sino uno de los fundadores del Ku Klux Klan, vemos a este personaje representado por Tom Hanks en una viejísima grabación, pero esta no es cualquier cosa, sino que se trata de una escena de la película Birth of a Nation de 1915. Esta película de D.W. Griffith fue un hito en la historia del cine por su virtuosismo técnico. Su director aquí sentó parte de las bases del lenguaje cinematográfico contemporáneo, prácticamente estructuró gran parte de las técnicas que se usan en las películas hasta el día de hoy, pero la película también es conocida como la más controvertida jamás realizada en Estados Unidos, ya que es la más represiblemente racista en la historia de Hollywood. La película promueve la ideología del bando esclavista durante la Guerra Civil estadounidense, los del sur. Además retrata a los afroamericanos de las formas más vulgares a través del blackface, como no podía ser de otra manera, y por último glorifica el heroísmo del Ku Klux Klan, que buscaba preservar los valores de la nación. Es aquí que aparece el supuesto pariente de Forrest, Nathan Bedford Forrest, quien realmente sí que existió. Fue un general del ejército confederado durante la Guerra Civil, o sea, los esclavistas, y el primer gran líder del Ku Klux Klan. Héroe le llamaba a la mamá de Forrest. Para lograr fundir a Tom Hanks con el film original de 1915, tuvieron que grabar al actor en un camino similar y adivinar más o menos las distancias de la cámara para que coincida la perspectiva. Luego difuminaron la imagen para que se vea como la otra, que estaba en muy mal estado, y superpusieron al personaje en la escena de la película. Un dato de color aquí es que en la escena original habían huellas sobre el camino de las ruedas de las cámaras de D.W. Griffith. El equipo de efectos visuales había visto el detalle y podía quitarlo, pero decidieron dejarlo porque sí. ¿Quién no ha visto Forrest Gump al menos una vez? Es un clásico de clásicos, la historia de un sujeto diferente que tiene una tremenda vida, una suerte de muchas vidas y que observamos desenvolver a lo largo de las décadas. Forrest Gump no evita mezclarse, mejor dicho, busca con toda premeditación tocar los sucesos de esas décadas, o al menos referenciarlos. La película no solo nos cuenta un poco de lo que fueron los 60s y 70s en Estados Unidos, sino que se atreve a inmiscuir a su protagonista en los hechos. Pero ¿cómo fue posible hacerlo? Ahora podemos pensar que es sencillo y eso, pero ¿a qué técnicas e ideas ingeniosas recurrieron a principios de los 90 para dejar a cualquiera que lo vio entonces, incluido el propio Tom Hanks, boquiabierto o hasta algunos otros con la sospecha de si entonces fue real? ¿Cómo estuvo Forrest Gump con John Lennon, con Nixon, con Kennedy? ¿Sabían que hasta estuvo con Martin Luther King? Esta es una escena eliminada que inicia con otra escena eliminada. Aquí Forrest y Jenny de niños pasean junto al lago. Forrest tira una piedra y la idea era que cuando el agua se aclare, ellos aparezcan ya crecidos. Jenny le cuenta que se va a la universidad y entre otras cosas Forrest le dice que podría ir a visitarla. Tal parece que entonces hay una transición en la que en efecto él va a la ciudad a verla y se encuentra con un desfile, nada más y nada menos que la protesta de Martin Luther King por los derechos civiles y en contra de las leyes segregacionistas de la ciudad. Y del otro lado los policías racistas con unos pastores alemanes también racistas, no mentira, pero listos para atacar. En medio de eso aparece Forrest sin tener idea de nada, pensando de que va a este desfile. Cuando sueltan a los perros para que ataquen, aparece un flashback breve de Forrest de niño jugando con estos pastores cuando cachorritos, porque bueno, él conoce a todo el mundo. Entonces volviendo al presente, él los reconoce y cree que quieren jugar con él. Para esto los perros estaban perfectamente entrenados para hacer un giro de 90 grados y echar a correr. Forrest coge un palo, juega con ellos y lo lanza, haciendo que la situación se alivie. Entonces vuelve con Luther King y se disculpa por interrumpir el desfile. Aquí recrean el escenario de forma simple para entrelazarlo con la marcha original y que se vea más orgánico. Por su parte, Forrest es grabado en un fondo azul o croma para luego poder digitalizarlo. Sin embargo, no hay una escena limpia o definitiva porque antes de que se completara se optó por descartarla, ya que en cierto modo desvirtuaba la lucha de los afroamericanos y todo lo espeluznante que tuvieron que pasar. En cambio, sí había otra escena que prácticamente ya estaba lista y que yo creo que hubiera quedado muy bien en la película, pero la quitaron. Pero para no dar más rodeos, hablaré de ella luego. Y ahora vamos al punto de interés. Empecemos con John F. Kennedy. Bien, ¿cómo logró Forrest Gump estrecharle la mano y hasta que éste le responda a su comentario? Para esto, Robert Zemeckis, el director, recurrió a ILM, empresa de efectos visuales conocida por crear a los dinosaurios de Jurassic Park. Bien, la magia empieza con un archivo de video real de Kennedy en la Casa Blanca. Su imagen fue retirada digitalmente, frame por frame, en una computadora. Pero antes de que esas imágenes de los años 60 pudieran ser utilizadas plenamente, Tom Hanks tenía que ser filmado de un modo que pudiera coincidir con la vieja grabación. Él estaba desconcertado de lo complejo que esto podría ser, hasta que oyó lo que tenía que hacer. Tom tenía que pararse en el croma y sacudir la mano unas cuantas veces mientras avanzaba y ya.
Aunque en realidad esto puede ser algo tedioso, ya que es necesario que se grabe varias veces para que coincida lo más que se pueda con Kennedy. Le decían a Tom a dónde ver, cuándo girar y cuánto sacudir la mano. Cuando lo tuvieron, hicieron lo mismo que con Kennedy y aislaron su imagen y la acomodaron. Por su parte, recrearon la oficina oval de la Casa Blanca para grabarla de fondo, y luego la imagen tanto de Kennedy como de Forrest son trasladadas a este nuevo fondo, creando así una escena memorable de un momento que nunca sucedió. Tom Hanks estuvo sorprendido de su encuentro ficticio, pero más aún de que el presidente le haya respondido. ¿Cómo hicieron eso? Primero simularon la escena en el set de la sala oval, con un actor cualquiera que se puso en el lugar de Kennedy. Al momento de responder, si se fijan, él sale de la escena y digitalmente agregan al presidente desde otro video de archivo. En un principio hicieron que el actor se quede e imite la respuesta, para luego recortar solo su boca y ponerla sobre la de Kennedy. Y aunque el actor tiene un leve aire al presidente, la escena simplemente no funcionaba, no se veía natural. Entonces el equipo de ILM se decidió por manipular los gestos de la boca de Kennedy sílaba por sílaba, otra vez frame por frame, reestructurándolos en la computadora lo más que se pudiera. Bueno, quizá para algunos ahora no parezca tanto, pero tienen que tener en cuenta que hacer esto en una computadora de la época tarda alrededor de 6 meses. Las escenas del presidente Lyndon Johnson, de Nixon y de Lennon tuvieron prácticamente los mismos desafíos. El factor agregado era el color. Las imágenes de Johnson, por ejemplo, eran a color y en 16 milímetros con un aspecto muy particular. Tenían el archivo de video en el que pondrían a Tom Hanks. En esta ocasión las manos del presidente pasaban por el actor y además de fondo había otro militar que impedía una superposición limpia, así que optaron por recrear el escenario y solo colocaron la cabeza de Johnson encima del cuerpo de otra persona y acomodaron la iluminación en su rostro para que se mimetice con el todo, pero en una parte parecía que el presidente realmente reaccionara a que Forrest se baje los pantalones. Luego este sale de escena. Milagrosamente había otro archivo de video en el que Lyndon Johnson hace este movimiento, así que volvieron a cortarle la cabeza y a estabilizar la imagen. Aunque ahora que vuelvo a ver la escena después de tiempo, si se le presta atención a las expresiones del presidente se ve algo forzado, como uno de esos deepfakes en los que hacen cantar a personajes históricos, pero para 1994 es tremendo. Con lo de Nixon pasa algo gracioso y es lo que vimos. Fueron varias semanas articulando en la computadora sus gestos para que diga la referencia al caso Watergate, que por si no sabes de qué va, resumiendo, este inicia con unos hombres siendo descubiertos robando y colocando micrófonos ocultos en la sede del Partido Demócrata, en el complejo de Watergate. Al descubrirse que estos guardaban relación con el Partido Republicano, el de Nixon, se inicia una investigación que destapa toda una red de conspiración y corrupción de parte del gobierno, lo que lleva a la renuncia del presidente. Los hombres de los que hablamos se alojaban en el hotel de al lado. Lo hilarante del caso es que en la película es el mismo presidente quien sugiere alojar a Forrest en este mismo hotel al lado de las oficinas del Watergate, y es Forrest quien inocentemente delata a los espías de Nixon. Por otro lado, también tuvieron que modificar la placa verdadera que el presidente sostenía para que aparezca el nombre de Forrest, lo cual parece fácil, pero hubo que medir y cambiar mucho en cuanto a la perspectiva para que se note fluido. También añadieron movimiento a las imágenes, como en un reportaje donde hay acercamientos. Esto fue más que nada un reto porque el archivo de video no fue grabado así, sino que es una grabación sobre el hombro relativamente estática. Por otro lado, dejando un momento las inserciones digitales de Tom Hanks, me gustaría hablarles de la escena en Washington, que fue mucho menos concurrida de lo que pudiésemos creer. Esta es la escena original. Para que se viera todo ese mar de gente, tuvieron que coger a los extras y colocarlos en cada cuadrante de cada lado, rodando múltiples tomas con la cámara en el mismo lugar, una toma a la vez, lo cual tomó todo el día, hasta cubrir la inmensidad del lugar, y después superponerlos digitalmente y combinarlo todo con la escena original de Forrest en el estrado. Como agregado, los maestrazos del equipo de ILM, al ver que el estanque no reflejaba demasiado aquel día, en la escena final sumaron ellos el detalle y también un nuevo cielo. También quiero contarles un poco del entrañable teniente Dan Taylor. Se trata del actor Gary Sinise, cuyo rostro quizá te representa cada año nuevo. ¿Cómo le hicieron para que quedase tan real o de que no tenía sus dos piernas? Los de efectos visuales se encomendaron en esta tarea, hacer creer al público que de verdad había sucedido, como en esta escena, que parece ser relativamente sencilla y nos muestra la situación del teniente Dan y cómo el camillero se lo lleva. Lo que pasaba en realidad era que la cama tenía un agujero donde el actor ocultaba sus piernas cubiertas en medias azules que facilitaban la edición digital y que se aseguraron que no chocaran con nada al ser levantadas. Luego cubrieron el agujero en la computadora y hasta agregaron diminutas arrugas y movimientos en las sábanas cuando los muñones de las piernas se apoyan en esta. La escena que más hace pensar que fue real es cuando el teniente está en el piso de
su departamento, cuando se cae y hace todo el movimiento, solo que lo cierto es que la mesa no está allí. Una vez lograda la toma, hacen otra donde sí está la mesita, pero sin actores ni nadie alrededor, y luego la añadieron a la escena original. Todo junto da la impresión de que de tener piernas, la escena no podría verse así. Lo mismo sucede cuando el teniente está al borde del barco pesquero con Forrest y le da las gracias por salvarle la vida, o más o menos. Esta parte del barco no estaba, la habían cortado. Entonces graban al teniente dando la vuelta y saltando al agua. Como dato de color les pongo esta escena eliminada que mencioné hace un rato. Esta consiste en Forrest yendo a China a jugar ping pong con George Bush padre, cuando este era embajador de Estados Unidos en aquel país. La escena era de ellos jugando a la par y en un momento Forrest no mide su disparo y le da a Bush en las bolas. Era una escena cómica y concordante con el estilo del protagonista. Lo curioso del caso es que la escena se basaba ampliamente en un archivo de video real donde un sujeto, quien será, hace exactamente esto. El momento era demasiado perfecto para no ser utilizado, entonces pusieron a Tom Hanks en un fondo azul con unas pelotas de referencia a ambos lados para que se sincronice con los golpes de la raqueta y luego sustituyeron al jugador real y colocaron a Forrest. La escena quedó así, prácticamente lista, pero por algún motivo que no especifican, no la incluyeron al final. Por último voy a hablar de la vez que Forrest Gump conoció a John Lennon en un programa de televisión, pero antes muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda que si te está gustando el video, con solo un par de clics me ayudas a seguir haciendo mucho más contenido. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Continuemos. El programa en el que aparece Forrest quizá no le suene a nadie que no sea un estadounidense en los años 70, pero era entonces un show bastante sintonizado. Se trataba de el show de Dick Cavett, donde iban distintas celebridades y eran entrevistadas, bueno, ¿adivinaron? Por Dick Cavett. En fin, una de ellas fue obviamente John Lennon. Lo que hicieron fue duplicar parte del set. Por otro lado, fue el mismo Dick Cavett quien actuó con el mismo vestuario de aquel día y maquillado para parecer más joven. Al estar la toma tan bien lograda, pudieron dejar parte del fondo original en la escena. Los movimientos de la boca del cantante también fueron alterados, pero esta vez fue particularmente difícil ya que John tenía una forma poco habitual de hablar. Esas expresiones raras eran pesadas de duplicar y si no se hacía bien, pensaban los defectos visuales, que notaríamos la diferencia. Bien, entonces vemos a John Lennon cortado del programa original de 1971, pero ¿quién estaba también allí, al medio? ¿A quién estaba reemplazando Forrest Gump? Quizá ya lo adivinaron, se trataba de Yoko Ono. De modo que, así como agradecimos al sujeto que le apagó el micro a esta cuando John cantó con Chuck Berry, le debemos un aplauso a los de ILM, los de efectos visuales, por borrarla digitalmente y en su lugar poner al bueno de Forrest. Dije que ya me iba, pero ahí les va una última. ¿Recuerdan la escena en Vietnam en la que Forrest intenta sacar a Bubba del fuego cruzado y que venía un terrible bombardeo que ordenó el teniente Dan? Pues esa explosión sí que no fue digital ni un efecto visual, realmente volaron la zona, ya que el terreno iba a ser usado como campo de golf y tenían permiso. Primero filmaron a Forrest cargando a Bubba, aunque Tom Hanks era ayudado por una enorme grúa, y luego grabaron la explosión sola y juntaron todo. Eso sí, los jets y las bombas de napalm de fondo sí son meramente digitales, pero quedó impecable. En fin, como hemos visto, los efectos visuales fueron un factor determinante en la historia de Forrest Gump, tanto a nivel narrativo como a meramente visual, creando escenarios o momentos, como se dice justamente, de película, o mágicos, o que nos pueden engañar. Innovaron para hacer posible todo y al año siguiente, por esto, el equipo de ILM se llevó el Oscar. Un aplauso por ellos, una suscripción a su nombre, no mentira. Y bueno, eso es todo por hoy, gracias por ver, yo soy Lodo y nos vemos en el siguiente video, claro que sí.